Bienvenidas y bienvenidos a La Loca de lo Local, el podcast de Soloca Brands, donde hablamos de comunicación local y branded content con alma de barrio. Si lo tuyo es la comunicación local, este es tu lugar. Bienvenidos, bienvenidas a la nueva temporada 2 de La Loca de lo Local by Soloca Brands, este podcast en el que hablamos con creadoras, con agencias, con medios sobre comunicación, sobre branded content local. Esta temporada 2 estamos de estreno de muchas cosas. Empezaremos viendo este pedazo de sofá de princesa que me ha puesto Jandro Elegido en su nueva productora Cairo Frames. Bueno, Jandro, estás ahí, ¿no? De princesa o de Christopher Lee haciendo una Noches del Terror, ¿sabes? Bueno, es un poco Hitchcock también, ¿eh? Un poco, ¿te acuerdas, no? Esto de que sí, empezaba hablando ahí de... Lo que pasa es que Hitchcock ocuparía todo el sofá y claro, tú eres tan pequeñica, hemos puesto demasiado sofá. Igual tenemos que cambiar, ¿eh? Marcas a un sofá, una inmobiliaria. Mucho sofá para la poca persona, la verdad. Bueno, pues estamos emocionados, estamos ilusionados, estamos de estreno. Aparte del sofá hay más novedades que ahora veréis en este saloncito de La Loca de lo Local by Soloca Brands. Y si recuerdas, Jandro, cómo terminamos la temporada 1 invitando a marcas, casi retando a marcas, ¿no? Para que vinieran a este saloncito a hablar de comunicación local, de branded content local conmigo, con La Loca. Y fíjate, pues la llamada fue escuchada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y bueno, ahora lo vemos, ¿no? Venga, voy a decir una cosita así como tachan y entra vídeo. El plato que más me pedía mi marido eran las judías. Y seguro que tú encima, que se lo prepararía con todo el cariño, con del, todo mundo, cariño del mundo. Y eso... ojalá y pudiera seguir preparándoselo. Familia Suárez me ha invitado a vivir una experiencia única. Hoy vamos a estar con Martina y vamos a cocinar una de las recetas más populares de Castilla-La Mancha, que vamos a guardar en nuestro recetario para que nunca se nos olvide. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Familia Suárez me habla muy bien de ti, así que venía a conocerte. Mi puerta está abierta para que pases. Muchas gracias. Si yo quisiera ser alguna vez abuela influencer, ¿cómo tengo que hacerlo? Si no sé ni decirlo. Que la gente realmente vea como tú eres. Esto lo tienen que ver todos mis followers. ¿Qué quiere decir followers? Yo hoy voy a preparar un pisto manchego. Qué bueno. Lo hacía mi abuela, lo hacía mi madre y ahora lo hago yo. Ahora vamos a freír los pimientos, vamos a picarlos y yo compro el pimiento fino porque me da la sensación de que no es tan fuerte. Le echas un poquito de azúcar, no te va a dar ardor. ¿Qué es lo que significa la cocina en tu vida? Desde que murió mi marido significa un desahogo grandísimo. Siempre teníamos que tener una tortilla en el horno. Añoro muchas esas cosas. Y horas en la cocina, horas que quito de pensamiento. En esta caja solamente hay producto manchego, así que un trocito de la Mancha. Aquí tenemos ya el ajo ya preparado. Pues me vas a quitar un tiempito, sí. Hay que comer pan, porque sin pan no hay pisto. Hombre, tiene una pinta estupenda, la verdad, ¿eh? Está buenísimo. Me ha gustado mucho el ajito este. Le da más sabor que incluso otro tipo de ajos. He estado contigo súper a gusto. Pero ahora estás en deuda conmigo. Ahora me tienes que hacer tú una receta de las tuyas. Ni Martina ni ninguna otra persona mayor deberían cocinar sola. Si tienes un abuelo o una abuela, no olvides que tienen muchísimas cosas que enseñarnos, entre ellas sus recetas. Así que anímate, compártelas con nosotros y así las guardaremos en nuestro recetario para que nunca se olviden. Como con las mejores salsas, la vida compartida sabe mejor. Y han venido. Aquí tenemos la primera marca que se ha atrevido a sentarse en este sofá conmigo y contigo, Jandro, que es nada más y nada menos que J.R. Suárez, familia Suárez. Y tengo una emoción tremenda porque además tengo que admitir que es una marca que me encanta, ¿no? Y tengo a Dolores Suárez, que es directora comercial de J.R. Suárez, y tengo además a una de las personas que trabajan más de la mano con esta marca en la comunicación, en el contenido, en social media también, que es Raúl Viudes de Viraliza, la agencia Viraliza. Bienvenidos los dos, o sea, es que no sé ni qué emoción. Hemos empezado con este vídeo de una campaña que es más que una campaña, que es para mí una referencia, os lo he dicho, un caso de éxito, pura emoción, so de social, lo de local, cada de contenido, o sea, no puede ser más Soloca.
esa campaña que además tiene una evolución y una perspectiva y tiene 1000 ángulos. Estoy encantada que hayáis venido, Dolores. Dolo, te voy a llamar Dolo a partir de ahora porque además sé que te gusta que te llamen Dolo. Y Raúl, 1000 gracias a los dos por venir a hablar de este caso, de esta marca, de cómo se vive siendo una marca más local, ¿no? Y cómo conseguir contar una historia tan bonita desde tantos ángulos, aprovechando además una cosa que me encanta de la campaña, que es cómo se ha usado todo a favor de obra, de alguna manera, todo lo que te permite el ecosistema digital, las redes, pero a favor, ¿no? Y la acción se llama Raicetario, y yo os insto a todos los que me estáis viendo a buscar en Instagram Familia Suárez y buscar ese destacado de Raicetario para ver las 5 piezas que ya han salido de esta acción, que es, luego veremos alguna, pero es una maravilla, ¿no? Y yo quiero empezar con Dolores, y quiero empezar contando que ella es directora comercial, como he dicho, de J.R. Suárez, pero también es una persona muy implicada en el negocio, con una defensa clara del producto. Que dinos qué producto es. Pues nosotros somos expertos en ajo, en la transformación del ajo. Estamos ubicados en Las Pedroñeras, que es el mayor productor de ajo de Europa. Tenemos una variedad autóctona, que es el ajo morado, que es el español por antonomasia, y que se caracteriza porque tiene un sabor y un aroma mucho más intenso que otras variedades. Vale. Y además es muy regional, o sea, muy zonal, ¿no? Totalmente. Digamos que es un ajo que es muy propio de Castilla-La Mancha en general, o solo de una zona. De nuestra comarca en particular, porque digamos que Las Pedroñeras es la marca, pero la IGP del ajo morado de Las Pedroñeras engloba 250 municipios, porque es lo que es la mancha geográfica, ¿no? La mancha geográfica pilla 4 provincias de Castilla-La Mancha y somos la planicie, entonces por el clima y el terreno pues se dan las características más apropiadas para que el cultivo tenga su característico sabor. Y si no me equivoco, tú fuiste además directora de esa asociación, ¿no? De IGP durante 4 años, 4 ¿no? años. Y además fuiste la primera mujer que lo fue. Sí, señora. Y después de ti vinieron otras. Otras 2 mujeres y actualmente somos mayoría en la junta directiva. Qué bien. Las mujeres pedroñeras no tenemos fama de ser muy bravas, muy De peleonas. trabajadoras y muy bravas. Y la verdad es que, oye, en el mundo rural en general queda mucho por hacer todavía, ¿no? Hay igualdad en la ley, pero no en la realidad, tristemente. Aunque se ha avanzado una barbaridad, no tiene nada que ver lo que vivió mi abuela, con lo que vivió mi madre, con lo que viví yo, ¿no? Pero sí que todavía nos queda mucho camino por hacer y en el mundo rural pues todavía hay una sociedad un poquito más conservadora que en la ciudad. Que la ciudad, ¿no? La verdad es que cuando hablamos de ruralismo, cuando hablamos de España despoblada, esto algunas marcas lo han intentado como capitalizar, ¿no? Como apropiarse un poco de esta problemática, se habla mucho, pero se baja, se profundiza. Tú que estás allí en el terreno, ¿cómo lo vives tú? Lo digo porque esto es uno de los publicistas diríamos insights, pero bueno, que es un pensamiento inicial, ¿no? Del que parte de esta campaña también que vamos a ver hoy, ¿no? Cómo se vive esa España despoblada, ¿no? Claro, nosotros es que sí que la vivimos de primera mano, ¿no? Eso es. Porque hay gente que imposta o, en fin, ahora hay mucho greenwashing, mucho pinkwashing y grandes marcas con grandes medios pues hacen grandes campañas, pero que al final, pues oye, es más de cara a la galería, sinceramente, ¿no? Nosotros sí que conocemos esa realidad de primera mano porque estamos en un pueblo en la provincia de Cuenca, que es de las más despobladas de España. Vemos cómo se desangran otros pueblecitos alrededor, porque nuestro, más o menos con el ajo, que es un cultivo muy social y que genera mucho empleo, pues se mantiene la población, algo hemos perdido, pero no como otros pueblos que están a 5 a 10 kilómetros, que respecto a hace 20 años tienen la mitad de la población. Y en que eso pierden también colegios, que pierden farmacias, que pierden servicios y derechos. Y en eso que también hablabas tú de la marca, ¿no? o de la empresa, ¿no? De J.R. Suárez, la importancia, ¿no? De seguir manteniendo negocios, ¿no? Sí. Que den empleo, Sí. que nutran en lo Y social. de servicios, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos del mundo rural pagamos los mismos impuestos que cualquier otro ciudadano de otra capital, ¿no? Y lo que te digo, nuestro pueblo tiene unos 6.600 habitantes y tenemos los servicios básicos cubiertos, pero es que hay pueblos de al lado que ni siquiera tienen una farmacia de guardia.
ni un cole, ni un centro médico. Aprovecha tu cámara aquí para reivindicar, Dolores. Pues sí que lo reivindico, ya no solo por las marcas, porque al fin y al cabo las marcas son marcas y buscan un lucro, ¿no? Yo también, en mi empresa, lógicamente, no somos ONGs, tienes que trabajar y mantener el negocio. Pero sí que desde la administración pública pues volvemos a lo mismo, ¿no? Mucho postureo, mucha campañita, pero a la hora de la verdad no se ve traducido en una realidad. Y a partir de ahí, de esa realidad que tú vives cada día, hay una problemática adicional que es, claro, la España despoblada, pero los pobladores de la España despoblada son los mayores, ¿no? Totalmente. Que es un problema general, ¿no? La población, la pirámide se ha invertido, ¿no? Cada vez tenemos una población más envejecida, pero es que en los pueblos es más exagerado todavía, claro, ¿no? La gente joven. Luego también venimos de un mundo pues, muy agrícola, que son trabajos, tanto el del campo como el de la ganadería, son trabajos muy duros, muy mal pagados, y la gente que se le ha currado ha procurado que sus hijos tuvieran unas oportunidades que ellos no tuvieron y que tuvieran un futuro mejor del que ellos auguran a nuestro sector, ¿no? La agricultura y la ganadería cada día es más dura, viene todo a la contra porque el cambio climático tanto, no te digo, es que nos afecta porque tanto en los cultivos como en los ganados el cambio climático está trayendo muchas enfermedades y muchas complicaciones que antes no teníamos. Claro. Que si ya era jodido, y perdonad por la expresión, ahora es más todavía. Y luego aparte la carga burocrática. Yo soy consumidora, aparte de productora, y por supuesto que estoy a favor de que se eliminen los fitosanitarios y que se eliminen productos que puedan ser peligrosos para nuestra salud, ¿no? Sí. Pero no se puede consentir que me lo traigas de terceros países. Eso es verdad. Es que es totalmente incongruente. La competencia no. Exacto. Y nos estamos tirando las piedras a nuestro tejado. Cuando vino la pandemia o si viene ahora que hay un ambiente tan belicista, si viene una gran crisis geopolítica o cualquier cosa, que no se nos olvide que tenemos que comer todos los días. Todos los días. Y quien está produciendo la comida la está luchando contra viento y marea, y aparte de lo que es el medio natural, que cada vez es más complicado, tenemos una carga burocrática y una serie de trabas que nos ponen el palo en la rueda cada día. Ya. Complicado, ¿no? Además, cuando hablamos de una marca, pues que a lo mejor no es una súper mega grande marca con muchísima fondo económico, financiero, muy complejo. No sé si os estáis dando cuenta de que Dolo es una mujer vamos, de estas que me gustan a mí, de las de bandera, o sea, de las de reivindicaciones y verdades, ¿no? También porque lo vive también ella en primera persona y le afecta de una manera directa, ¿no? Y cuando te afecta algo de una manera directa, tienes como la legitimidad para hablar de pues es que nos toca el pan, temas, ¿no? Nos toca el pan, ¿no? Y volviendo a lo mismo, cuando vino la pandemia y todo eso, pues gracias a la agricultura, porque España sigue teniendo un sector muy importante, sector primario, pues oye, lo pasamos mejor que otros países, ¿no? Que tienen que importar casi toda la alimentación. Eso es verdad. Nosotros por lo menos lo que es la alimentación y el fresco, que es lo más saludable y lo que deberíamos potenciar y salvaguardar, pues oye, tenemos una gran ventaja, que no se nos olvide, ¿no? No se nos olvide. No se nos debería olvidar en muchos sentidos, ¿no? Pero eso que vivimos en el 20, ¿no? Pero parece que de vez en cuando estas cortinas, ¿no? Que no te dejan ver ni el pasado ni casi ni el presente, ¿no? Espera, porque, o sea, yo me estoy callando, porque aparte yo es que es que más, yo que me he criado casi en un pueblo, porque lo he dicho antes, son mis cosas bonitas y las malas, las primeras cosas, el primer amor, la primera borrachera, los primeros recuerdos que tengo en el pueblo, y yo amo mucho mi pueblo, Acejín, de Murcia, y además también es un pueblo muy rural, con mucho campo, mucha huerta. El comentario que voy a hacer es no comentario, porque me estoy mordiendo la lengua, porque claro, si nos ponemos tú y yo, Dolo, a reivindicar, yo creo que se va a convertir en un podcast político, ¿sabes? Sí, cuidado. Bueno, voy a centraros un poquito, ¿vale? Porque en realidad yo creo que de toda esa problemática que vive una empresa y una persona como una familia, ¿no? Como Suárez, ¿no? Y una empresa como J.R. Suárez, viene también esa parte de, oye, vamos a mirar alrededor en qué podemos echar una mano, ¿no? Os estáis dando cuenta de cómo es la directora comercial de esta marca, ¿no? Que dice, bueno, tenemos aquí miramos a nuestro alrededor, está todo despoblado,
miramos a nuestro alrededor y están los abuelos, abuelas en los pueblos y hay una tercera pata ya de problema adicional, que es la soledad no deseada, ¿no? Los abuelos y abuelas que viven en la España despoblada, vaciada, solos y solas. Imaginaros esa situación, ¿no? Pues familia Suárez mira hacia alrededor, mira con su mirada reivindicativa, ¿no? De qué podemos hacer aquí, ¿no? Y surge con Sode Social, ¿no? Que digo yo, ¿no? De vamos a empezar a hacer algo para poner en el foco qué está pasando aquí, ¿no? Y surge una acción, ¿no? Una campaña o un content, un branded content, que para mí lo es, este sí que lo es, que se llama Raicetario, ¿no? Y tiene además un claim, un eslogan, ¿no? Que son, creo que como una carta de intenciones, ¿no? Recetas contra la soledad, ¿no? Recetas contra el olvido. Qué bonito. La verdad es que es un proyecto precioso. También quiero mencionar al estudio de Rubio del Amo, que ellos también fueron precursores de la idea, ¿no? Nosotros es una realidad que conocíamos y que queríamos visibilizar y ellos, pues oye, le dieron la forma y gracias a Raúl y a estas agencias, ¿no? que nos han ayudado y han hecho un proyecto precioso. Nosotros somos ricos en ambiciones, pero... me encanta lo de ricos en ambiciones y pobres en la cartera. Exactamente. Y no me quejo, pero oye, no tenemos los medios para llegar a hacer una gran campaña en todos los canales con mucha repetición, ¿no? Ha sido un trabajo de guerrilla y de hormiguita. Yo creo que el proyecto, pues oye, se ha defendido porque es muy bonito, muy emotivo. No hay ningún guión, no había nada impostado, ¿no? Los abuelos se nota. Yo creo que eso se transmite, se nota, ¿no? Y que lo natural siempre gusta. Por mucho que nos quieran... Totalmente. Por mucho que nos quieran hacer creer lo contrario. Pero además, fíjate lo que te voy a decir. Me hablabas, oye, y eso también si quieres lo hablamos ahora, esa incapacidad que tienen algunas marcas de sacar acciones adelante por falta de recursos o por falta de alguien, o expertos o expertas que te puedan de repente, como estabas hablando tú del estudio del Amo o como Viraliza que tenemos aquí a Raúl, que te pueda echar ahí una mano y decir, no, espera, que con menos puedes hacer algo. Tenemos como mucha referencia a las grandes campañas con grandes agencias, grandes medios, en nacional, o sea, como, que fíjate, ha hecho tele, ¿no? Lo que te ha hecho tele, y sin embargo, ¿cómo te pega fuerte ese contenido que habéis hecho? ¿Cómo te da en un minuto y medio en la patata? Y te deja además medio seco diciendo, espera, como yo siempre cuento esta acción y la cuento y se la conté a Raúl y Raúl me imagino que te la transmite a ti, como un mar de reels en la que yo voy navegando y de repente hago un... ¿no? Y hago así y digo, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y entonces de ahí se pasé a otra pieza, llega a la quinta... Y dije, te deja un pozo. ¿Pero ¿no? y esto? ¿Esta maravilla? Muchas gracias. Y os tengo que dar mis 10, mi enhorabuena, mi emoción máxima, porque además está bien pensada y muy bien ejecutada. Sí. Porque grandes pensamientos, grandes ideas, que cuando bajan a la ejecución... Se disipan. ¿no? Pero esta acción en la que Raúl, ahora nos cuentas tú, porque es interesante el mundo influencer, ¿no? Que denostado está a veces también, ¿no? Que hay unas influs que malgastado, creo yo también a veces, ¿no? Que oye, que solo queremos que salgan con 5 productos de no sé qué, que pueden tal, y cómo esta acción coge al influ o a la influ de una temática muy concreta, claro, porque al final estamos hablando de gastronomía, ¿no? Con X mil seguidores, o sea, no son microinfluencer, aunque estemos hablando de una campaña regional o local, y
Cuéntanos tú qué haces con ellos. Al final la clave es conectar dos mundos que son totalmente ajenos, el uno al otro totalmente distintos, y entonces cuando se encuentran eso, ahí, sobre todo el componente de la sorpresa y de la emoción. La clave es lo que tú has dicho, cuando te paras con ese tipo de contenido ves algo que es aparentemente habitual en el mundo de las redes sociales, que es los influencers y demás, de cómo se manejan y demás, y lo ves en un entorno totalmente distinto y con una persona que no sabe nada de redes sociales, no tiene perfiles en redes sociales, no tiene historia, no trabaja en el entorno digital nada, como mucho en la DDT y Sí. poco más, y porque está impuesto también, por, ¿sabes? O sea, porque se tiene que acostumbrar. Y entonces esa es la clave. Realmente nosotros un poco lo que buscamos también cuando trabajamos con Rubio del Amo, con esta idea y demás, era precisamente eso, es la emoción. Nosotros siempre en este tipo de campaña y demás, para nosotros el componente con el que no fallamos a la hora de conectar es la emoción. Es la emoción. Eso no falla, ¿vale? Y no es porque no falle, ¿vale? Es porque el humor te puede funcionar mejor o peor, pero te puede generar una sonrisa, pero la emoción se queda para siempre. Y esto es clave. Aquí, en el caso nuestro, nosotros a la hora de trabajar las campañas y demás, intentamos combinar todos los elementos que tenemos para conseguir el mejor resultado posible. Y aquí teníamos, pues, como esa despoblación, ese abandono que están sufriendo estas personas y demás, y la gastronomía, que es algo inherente a la tierra y que funciona de por sí, ¿vale? O sea, tenemos productos de allí, de la zona y demás, producidos, transformados allí, y luego con la gente, ¿vale? La gente que cuenta su historia, que al final es que están muy bien seleccionados. Y claro, los influencers, como tú dices, que no fingen nada, que se sorprenden, que escuchan con atención y demás. Y eso incluso a ellos, participar en proyectos como estos, les hace más humanos, más cercanos. Y realmente, a mí no me cabe duda que a todos los influencers que han participado en esta campaña, de cara al futuro, pues se lo han tomado un poquito más en serio, lo han visto más auténticos, más cercanos y demás. Porque lo que hacéis es coger a un influ de gastro de más de X mil seguidores y llevarlo a pasar un día a un pueblo de la España despoblada, de Castilla-La Mancha, a elaborar conjuntamente con ese abuelo o abuela una receta tradicional. Bueno, es que me parece todo como... Fluye solo, pero era a veces las ideas de tan fácil que parece... Nadie había llegado como, ¿no? Parecía que se nos había quedado, nos había pasado por alto, ¿no? Sí. Entonces, luego está en esas piezas la emoción del abuelo acompañado por una persona joven. Está la emoción del joven pasando un día con un abuelo o una abuela que le está enseñando a cocinar una receta tradicional, ¿no? Sí. Y de hecho, corregidme, pero una de las KPIs, ¿no? Uno de los objetivos de la campaña era que se guardara la receta, ¿no? Que Correcto. Se mantuviera, que se diera un guardado, ¿no? Que se mantuviera el legado, ¿no? Mantener ese legado, mantener ese tesoro, ¿no? Porque al fin y al cabo es cultura popular y son recetas del terreno muy arraigadas a la tierra y a la historia de La Mancha, ¿no? Y era curioso el choque entre las personas jóvenes de ciudad con muchos seguidores y el abuelico que está en un pueblecito perdido, ¿no? El contraste, pero como en el fondo tienen también mucho en común, ¿no? Porque muchas veces confundimos a gente de éxito con miles de seguidores con que realmente tenga un hombro donde llorar. Esto hemos hablado en este podcast. Claro. Hace muy poco, de hecho. Porque hablamos siempre de la soledad no deseada de la gente mayor, que es muy obvia, ¿no? Y que es un drama. Pero que no se nos olvide que cada vez hay más gente más joven que se siente profundamente sola. Sola. Y más en un entorno como el de la ciudad, ¿no? Que en los pueblos, para bien o para mal, la red social siempre está. Yo siempre lo digo, un ejemplo muy claro y muy gráfico. En un pueblo, hasta tu peor enemigo, si te ve en el suelo, va a correr a levantarte o a ver qué te pasa, aunque no te hables. En la ciudad no. En la ciudad no, y yo lo vivo de primera mano, y yo como palurda de pueblo, como provinciana, que estoy muy orgullosa de serlo, ver eso a mí me rompió el corazón, de cómo la gente literalmente pasaba por encima de una persona que estaba en el suelo. Yo no daba crédito.
la atención, claro, desde tu... No daba crédito, de verdad. Te llama la atención desde claro, que eso no lo has algo de vivido tú deshumanización, nunca, ¿no? Que, oye, tiene sus pros y sus contras, porque lo que decimos, ¿no? Los pueblos pequeños nos conocemos todos, para bien o para mal, hay mucha más presión social, el que dirán está omnipresente, pero, joder, tú nunca estás solo. Ya. Tú te vas a salvar y... Me ha encantado que hablaras del pueblo como una red social, fíjate. Totalmente. Con todo lo bueno y lo malo que conlleva, ¿no? Que no es todo maravilloso, ni el mundo golosina. Tiene sus pros y sus contras. Pero, hombre, yo entre una sociedad tan deshumanizada a lo nuestro, me quedo con lo nuestro. En tu pueblito, ¿no? ¿Te quedas, Hay menos no? soledad. Ya. Quizá porque la compartimos en general. Sí. Claro, puede ser que estén Es una muchas soledad mucho personas más solas, compartida, ¿no? ¿no? Porque Varias personas solas, hay ¿no? poca gente y, joder, si encima de poco estamos mal avenidos, pues más difícil todavía, ¿no? Hay más red. Y a mí me interesa que me contéis el después, las sensaciones, cuando ya lo tenéis, antes de sacarlo, cuando la primera vez que las veis. Me gustaría saber qué pasó ahí. Yo, sinceramente, emoción. La primera vez que vi los vídeos, incluso alguno me hizo de que se me cayera la lágrima, ¿no? Y sabía de qué iba la historia y más o menos me lo esperaba, pero sí que son muy emotivos y muy auténticos. La autenticidad. Sí. La realidad. La realidad. ¿No? Qué poderosa. La realidad. Y tanto el abuelo como el influencer, como lo disfrutaron. Porque luego es verdad que muchas veces tendemos como a exagerar para llegar. Sí. Y sin embargo, yo creo que lo que habéis hecho vosotros es todo lo contrario, como bajar 3 tonos, muy puro, ¿no? Para que surja esa conversación de abuelo. Le dejamos hacer, la verdad, y yo creo que eso es la clave de lo bonito que ha salido, ¿no? Que tanto el abuelo como el influencer no tenían un guión. Y no tenían... o sea, llegaban y tal cual, ¿no? También la expectativa, ¿no? Porque no se esperaba, no sabían ni quién iba a venir. No había una preparación profunda, previa de vamos a ensayar esto, ¿no? Era que iba a haber esta receta, ¿no? Y ya está. Y que iba a venir un influencer o que tú ibas a estar con un abuelo, pero fue salir al ruedo. ¿Y cómo es el próximo? Cuando haces una acción que realmente cumple tantas expectativas en el sentido de, oye, ha generado una emoción, ha generado no sé si un retorno, no sé si ha sido para ti diferente la perspectiva del resto, o sea, por ejemplo, Dolo, si ha habido más gente o Raúl, como yo, que os han dicho, oye, esto que habéis hecho, ¿no? ¿Qué diferente es del resto de cosas que se suelen hacer en marcas de alimentación regional o alimentación más pues local, ¿no? Ha tenido su repercusión. El retorno económico que yo esperaba, sinceramente, no. Pero soy muy ambiciosa. En eso eres como todas las marcas y todos los clientes. Hoy siempre queremos como más. Sí, pero el retorno emocional, en todos los aspectos, pues oye, estamos súper orgullosos del trabajo que se ha hecho. Nos parece muy bonito. Y sí que tuvo, por supuesto, su repercusión también, y en medios, y... Sí, porque hemos en fin, es una historia bonita, ¿no? Sí, nos sacaron en Castilla-La Mancha, en muchos medios a nivel nacional, todo de forma altruista, que decimos, ¿no? Pero sí que nos gustaría dar una continuidad. Estamos viendo aquí detrás a Ramón García, sí, justo hablando de vuestra campaña. Que es nuestro Juan y medio. Es que es un programa que la gente mayor va a buscar pareja. ¿Sí? Sí. Y además está genial. Bueno, estilo Juan y medio, ¿no? También como exacto, en Canal Sur, ¿no? Exacto, es una versión de televisión de Castilla-La Mancha y, joder, mucha gente, pues eso, han enviudado o lo que sea y quieren acabar sus vidas en compañía y es precioso, ¿no? No, y es, bueno, volvemos otra vez a la soledad, ¿no? Es que el amor no tiene edad, porque, bueno, pues eso, las convicciones de los pueblos y toda la mentalidad, ¡ay, esa edad! Joder, el amor no tiene edad. Nunca qué bonito, es tarde, ¿no? Estar acompañado, ¿no? Claro que sí. Siempre está bien. Claro que sí. Yo creo que siempre está bien y nunca es tarde para eso. ¿Y cuál va a ser la...? Bueno, a lo mejor no me lo podéis decir, ¿eh? Es un poco secreto esto también, ¿no? Pero estoy deseando ver y colaborar y participar en la evolución, en los próximos pasos, porque me parece también que cuando se trabaja una acción de este tipo, el reto no es la acción, sino la evolución de la... O sea, cuando ya llegas... Pero no digo por vosotros, porque seáis una marca más pequeña. Es que incluso las marcas grandes, cuando sacan una acción que funciona fuerte y pega, el siguiente paso es como...
¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora qué? ¿No? ¿Qué hacemos después Estaría de esto? genial darle la continuidad con un libro, un recetario. con una- Que la verdad es que cuando lanzamos la campaña, un poco la idea era que la gente nos enviara sus recetas de su abuela, de su madre, de mantener y preservar ese legado, ¿no? Porque nosotros cogimos 5 recetas muy emblemáticas de nuestra zona, Sí. pero sería maravilloso que si tuviéramos participación, hacer una recopilación de las diferentes recetas más emblemáticas de cada zona, de cada provincia o de cada región, y hacen un libro. Bueno, ya sabéis que podéis contar con mi espada para lo que necesitéis. Muchas porque yo estoy gracias. a muerte con esta acción Muchas de gracias. recetario. Y con las recetas de mi madre, digo ya. Sí, Por sí. supuesto. El potaje que hace mi madre es, o sea, vamos. De hecho, hay una cosa que me molesta mucho de mi madre, que cuando me lo hace, dice, pues esto es muy fácil hacerlo, ¿sabes? Y es como para la parodia aquella de hoy te vamos a enseñar de aquel programa que era como de construcción, ¿no? Pero que había la parodia de Sí. cómo hacer tu propio castillo medieval, no, ¿sabes? venga, un castillo medieval, ¿no? Con 4 piezas de... Y mi madre dice, nada, pues si está el día antes rehogas no sé qué. Después Ahora son las ya- tartas, Alejandro, las tartas estas que... Una forma de no sé qué... Ah, pero pero vamos a ver, señor, Claro. o sea, por favor. Claro, para mi madre un potaje se hace nada. Eso, estás 2 días antes, coges, sacas da igual. El día anterior, rehogas. Vamos, Claro. tú crees que yo tengo tiempo, pero quiero hacerlo. Y lo intento y lo que me queda es una pasta que no sabe bien. Y digo, entonces, pues vamos, No es tan contar con las fácil. recetas de mi madre. O sea, se lo voy a pedir y al libro directas. Hombre, también hay que tener la mano de las madres. La manera... Cuando tu madre te dice una pizca de... ¿Una Claro. pizca qué es? Por favor. Claro, pero bueno. Un trocito, un pequeño... Ya, pero ahí hay una cosa que a mí me encanta porque yo sé que mi madre, y eso pasa, que es de Murcia, de Cejín y tal, y ella vive sola porque vivió ya hace muchos años, ella necesita también sentirse esa utilidad que tiene la cocina y que yo sé, y además se lo digo de corazón, es que yo soy incapaz de hacerlo, mamá. Soy incapaz de hacerlo y no quiero hacerlo. Quiero que lo hagas tú, ¿sabes? Porque yo no sé hacer un potaje ni Y no sabe igual. o sea, y no sabe igual. Entonces, y de hecho yo cuando yo voy a Mataró, que ya vivo en Mataró, cuando vuelvo aquí me vuelvo con tuppers, ¿sabes? Porque y estoy una semana comiendo, ¿sabes? Entonces, y es genial. Porque yo no sé hacerlo igual y aparte que es que hay algo de las madres En y las abuelas. de las madres, sí. O sea, las manos, sí. y eso es bonito tenerlo ahí. Bueno, en el y los libro. productos, que no hemos hablado de la calidad de los productos de España. Tomate, el tomate ya ahí en la ciudad ya no sabe ya. Yo cada vez que voy a Murcia correcto, me cojo un melocotón de la huerta, eso es. Hombre. Y el ajo, y el que sabe y ajo, huele, ¿no? y el Y el ajo que ajo. hace, y el ajo No. que hace estas personas, O sea, y bueno, el ajo que hacen pero estas es que personas. aquí en Madrid, no sé si Dolo estará de acuerdo conmigo, pero no sé por qué nos llega aquí, o sea, pero las cosas no saben, no sé, igual es porque ahí en el pueblo, no sé, pero no saben ni la fruta o hay productos que no saben igual, o sea, o no saben a nada, y eso me da un Exacto. coraje. Sí, a mí me pasa, ¿eh? Que claro, los productos perecederos, las cadenas de distribución son muy complejas. Son muy complejas. Y cuando llegan... Y el tomate de la huerta, el que sabe y huele de verdad, es que es muy, muy perecedero. Ya, dura poco. Dura muy poco. Entonces, cuando tú lo tienes que transportar, comercializar, tiene que llegar a un punto de venta que aguante en la exposición del punto de venta, que el impulso de ir a sobar y apretar, Sí, perdón, lo tenemos todos. sí, sí. Es imposible que un tomate de huerta llegue... Muy bien. ¿Y el ajo? El ajo sí, porque es un producto seco. Dentro de que es un fresco, un perecedero, tiene mucha más durabilidad que una fruta o eso, un tomate. Es que el tomate no deja de ser una fruta. Ya. Claro. Sí, sí. Lo metemos en el saco de la hortaliza, ¿no? Porque lo comemos con sal, pero pero es una fruta. pero es ¿sí? una fruta y son muy delicados. Muy Ya. sensible, la Muy piel muy sensible. fina. Entonces, claro, ahí la cadena, La lo que cadena se decimos, rompe ¿no? antes, Es que, ¿no? claro, para llegar a las grandes ciudades el producto no viene de ahí. Bueno, vamos a centrarnos un poquito otra vez, que yo es que me pongo a hablar de tomates, me pongo a hablar de ajos, de comer, me está Perdón. entrando ahora mismo un hambre. Increíble. No sé a qué hora estarán viendo esto, los que nos vean, los que nos escuchen, que igual es de noche, igual es de mañana, igual es a mediodía y se están yendo a la nevera ahora mismo a buscar un tomate y haces una ensalada de Tomaca. ajito con, Mira, te digo yo que con si tomate. ponemos la receta que tenemos de ellos ahí el vídeo, Sí, a la hora que sea, vamos, te levantas y te lo haces. bueno, sí, pues pongamos, ¿os parece que veamos una de las recetas? Claro. Claro que Venga. sí.
¡Qué Madre rico! mía, o sea, acabamos el podcast, no vamos a cocinar. Vámonos a comer. Yo quiero preguntarle a Raúl, que he hablado yo menos con él hoy. A Raúl, que además es una persona que lleva mucho tiempo en agencia y que es fundador y aparte de director de proyectos en Viraliza. ¿Qué ha supuesto para él trabajar en una campaña como esta? Porque te deja posito, ¿no? Te deja como cosita, ¿o no? Desde luego. Nosotros cuando estuvimos trabajando con Rubio y Del Amo, ¿vale? Mi compañero Daniel Méndez, que es creativo publicitario, que tiene muchísimos años de experiencia y una sensibilidad muy especial, muy especial. Para todo este tipo de proyectos, es como he comentado, el tema de la emoción es la clave. O sea, la manera de conectar es que hay que ir por aquí. No digo que siempre sea el camino, pero en este caso era el camino. Era el camino. Sin duda, porque al final es la clave. Entonces, eso nosotros somos una agencia especializada en branding, sobre todo también la parte verbal, la parte de la comunicación de la marca, de cómo tiene que hablar la marca, cómo es. Que es súper interesante, ¿eh? Y cómo no es la marca, ¿vale? Qué tiene que decir y qué no tiene que decir y cómo lo tiene que decir, que eso es lo más importante. Y en el caso de Suárez había muchísimos ingredientes para poder hacer una campaña que realmente tuviera impacto a nivel emocional, como tú bien has dicho antes, de que te quedes parado, te involucres en esa historia, te emocionas, te conectas, necesariamente te conectas. Como dice Dolo al final, la repercusión emocional a nivel de la campaña es brutal, es brutal. Nosotros pues estamos muy orgullosos de haber participado un poquito ahí, porque ya te digo, en ese momento no estábamos nosotros trabajando activamente con Suárez. Fue a raíz de eso. De ahí, ¿no? Buena palabra, raíz. Al final, raíz, cetario. Ahí poco después que empezamos a trabajar nosotros activamente en la comunicación del día a día de las redes sociales, que es una de las zonas donde nosotros nos sentimos, no me gusta la palabra cómodo, porque al final las redes sociales siempre tienes que reinventarte, y lo que funciona hoy ya deja de funcionar, y las tendencias y todo, pero sí, es lo que yo he hecho durante los últimos 12 años de mi vida. Y lo que bien te conservas, Raúl, hay que ver. Digo, 12 años ya, fíjate, ¿eh? 12 años, desde los poquitos. Recién terminado la carrera, empecé ahí con mi hermano a tope y eso. Y al final, poder entrar en ese momento de la marca, cuando ya da un paso adelante, hace una inversión muy importante y dice, venga, hemos hecho muchas cositas a lo largo de este tiempo en redes sociales. Creo que al principio empezaste tú, ¿no? Llevando las redes sociales. Sí, se nota, que era muy cutre. Bueno, cuántas marcas, ¿no? Claro. En una huida hacia adelante, ¿no? Y con pocas manos deciden, o sea, no... Pues eso, hay mucha ambición, pero falta la profesionalización, ¿no? Porque el acompañamiento, aprendí de todo ¿no? maestro de nada, ¿no? Cuando hay pocos medios, pues todos somos multitarea, pero obviamente falta la parte profesional, la parte más de el que visión, realmente, ¿no? pues, de visión, pues de eso, comunicación. el técnico y el que maneja. Claro. A mí me parece que lo que estás diciendo no es baladí. O sea, el tener una agencia o unos expertos, expertas, claro, que te acompañen, que te asesoren, que no, o sea, no puedes saber de todo. Claro que no. Que tú además sabes mucho de lo tuyo, de tu negocio. Yo soy ajera y entiendo de ajos, pero obviamente no. Y yo de ajos no entiendo nada, ¿no? Exacto. Y qué bonito es esta horizontalidad, ¿no? Qué bonita es esta horizontalidad de yo te ayudo, te cuento, te enseño y yo te cuento a ti todo lo de mi producto y cuáles son sus puntos fuertes. Y qué bonita es esta profesión. Cuando aprendemos, Raúl, o sea, cuando alguien de repente nos abre la cabeza y empezamos a conocer realidades que pasan por alto gracias a una marca. Claro. Que poco se habla de esto también, yo creo, de cómo nos sentimos las agencias o las consultoras cuando llega una marca y te da este reto y te da esta comunicación que dices, ostras, ¿cómo estoy aprendiendo y cómo lo estoy disfrutando? Claro. Es que tiene que haber una simbiosis, ¿no? Hay una simbiosis que no siempre sucede y que me gusta mucho, y voy a poner aquí el foco también, que en lo pequeño y lo cercano está muchas veces la solución. Me encanta esta acción porque cumple con todo lo que me gusta como comunicóloga. O sea, sabéis que a mí me encanta el compromiso social. Ahí está esa lucha contra la España despoblada y la soledad de los mayores.
Me gusta muchísimo el contenido fuerte que te cambia la cabeza y ahí está también, ¿no? Me gusta muchísimo también porque es local. Y me gusta muchísimo porque has encontrado en un compañero de viaje una persona de Cuenca y una agencia de branding y comunicación que te está ayudando en redes de Murcia. ¡Qué locura! O sea, qué maravilla esta conexión, que también es uno de los sellos de identidad también de Soloca, de conectar marcas con ecosistemas creativos locales, que no tienen por qué estar ni siquiera en el mismo lugar. No, sí, al fin y al cabo España es un país muy pequeñito. ¡Qué de talento! Estamos a Fuera, tiro o sea, piedra qué de unos de talento, otros, qué de ¿no? talento. Y maravillosamente diversos. Que son muy, muy enriquecedor. Total. Totalmente. En la variedad está el gusto. Y además, creo que las marcas lo aprovechan poco. Sí, porque tenemos muchos miedos. Tenemos muchos miedos. Tú como marca, por lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Yo como la dolo, porque en mi pueblo soy la dolo, soy muy valiente y muy farruca. Pero cuidado, porque cuando yo me pongo el traje de directora comercial, no es la dolo la que está hablando. Yo ya no me represento a mí como persona, ¿no? Representas a una empresa, a una marca, a muchísimas familias que estamos detrás comiendo de esto. Y ahí ya, oye, tienes que medir muy mucho lo que se hace, lo que se dice y el cómo. Porque como ahora todo está tan polarizado, tan dividido, tanta histeria, tanto hate, todo se saca de quicio, todo se polemiza, hasta lo más blanco te buscan de verdad, hay que tener un cuidado y un miramiento que da miedo conforme está el patio. Sí. Simplemente hay temas que no puedes entrar y ya está. Pero es que aunque no entremos... Sí. Te puedes salpicar, ¿no? Muchas veces no hay ninguna intención. No, porque como marca no te interesa nada. Pero me acuerdo que además en la temporada anterior que estuve con Pepo Jiménez Moltó, que es un director editorial y un bloguero, influencer también conocido, y nos hablábamos justo de eso, de que a veces el que ofende, o sea, el que se ofende no era ni siquiera el que tú estabas dirigiendo la comunicación, era como, pero que yo no quería hablar de esto, porque esto... Te podría poner varios ejemplos, que te sorprende y te quedas de, joder, macho, ¿cómo lo pueden interpretar así? O sea, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y intentando ser más neutro que Suiza, aún así siempre habrá quien vea pero a veces lo que quieren ver ellos. Claro, pero Dolo, también está en la neutralidad, también a veces hay un punto de dolor de gente que no se ve, o personas que no nos vemos incluso reflejadas en la neutralidad, o más que en la neutralidad, en la equidistancia, ¿no? Yo siempre, es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. O sea, pero a veces cuando la neutralidad alguien te percibe desde fuera como muy... neutro, es como, ¿qué neutro es? No se moja, ¿no? Es que claro, es que volvemos a lo mismo. Claro, es como, jope, ¿no? Es que no, como marca, ¿cómo aciertas? Como marca tienes que ser neutro. Esa es mi opinión, ¿no? Como marca. Porque yo quiero llegar a todos los hogares. A mí me da igual a quién recen, a quién voten o qué música escuchan. Exacto. Me da exactamente igual. Yo quiero que se consuma mis productos, que la gente compre ajo, compre salsitas de Familia Suárez y me da exactamente igual como seas. A nivel personal, ya tengo mi opinión, tengo mis preferencias y en la calle buscas tu afinidad. La Dolo es una cosa... Correcto, pero Dolores Suárez es otra. Exacto. Y lo tengo muy claro, ¿eh? Procuro. ¿Y hoy qué estás siendo más? Hoy estás siendo hoy un me poco... estoy yendo con la Dolo. Hoy estás un poquito más Dolo que Dolores, estoy demasiado relajado. Bueno, en realidad yo lo que creo es que las marcas son para todos y sobre todo son para los que amamos las marcas, ¿no? Y las marcas que consiguen una diferencia son las que nos gustan. Yeah. Y eso significa mojarse, significa conseguir una diferencia. Creo que hay una gran diferencia entre cualquier marca competidora vuestra y lo que habéis hecho vosotros en la comunicación. Otras irán igual a una publicidad más convencional, igual irán a venta directa o irán ni siquiera les importaba la comunicación y irán, bueno, no nos hace falta hacer comunicación de este tipo. Con tener buena distribución y tal y en la cadena
de distribución bien, ¿para qué vamos a hacer nada, no? También hay marcas así, sobre todo de vuestro tamaño, ¿no? Creo que lo que habéis hecho, que ahora, Jandro, si puedes, vete buscándonos el reel, que quiero que veamos uno de las piezas de Raicetario, la de Federico. Yo creo que ahí hay muchas cosas por trabajar como referencia para otras marcas, incluso grandes. De hecho, me consta que hemos sido inspiradores de otras campañas. Me encanta lo de inspiradores. Éramos grandes ideas, pero a veces no adelantan por la derecha. Pero también te he de decir que han sido grandes marcas y tampoco creo que hayan tenido mayor impacto que la nuestra. A ver, porque lo que decimos, ¿no? En la nuestra se percibe y se nota la autenticidad. Yo creo que ser el segundo, con más dinero, no significa ser mejor. Porque el primero al final es el primero. Que pega primero pega dos veces. Pero eso dicen, no sé yo. No sé yo. Lo tengo preparado, chicos. Si Vale, pues Jandro, lo vemos. Venga, lo vemos. Que no me gusta la soledad. Que no me gusta. Pero la tiene. La tengo, sí. Claro. Así es. Hoy he venido aquí a Villar del Humo. Voy a echar un rato con Federico, que es un señor del pueblo. Me va a hablar un poco de su historia, me va a enseñar algunas de sus recetas secretas y la vamos a incluir en el Raicetario para que nunca se pierdan y vamos a ver cómo queda todo esto. Hola Federico, encantada de conocerte. Me han dicho que cocina usted unas patatas en caldo muy buenas. Me he venido desde Tarrasa solo para que me enseñe. Vamos. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo es su día a día aquí en el pueblo? Bien. ¿Vive con sus hijos o vive No solo? vivo solo. ¿Qué significa para usted estar solo? Estar triste. ¿Está triste usted? Yo, por ejemplo, que sí, que tengo seguidores, pero también a veces te sientes sola. Las redes yo creo que nos engañan un poco. Y aquí va rápido porque la gente no tiene paciencia. ¿Va muy rápido o no? Sí. A mí me gusta comer bien y Exacto. trabajar poco. Como a mí. Con cebolla, pimentón un poco. Aceite también, lo que veamos. Lo que veamos. Después de la guerra, mucho hambre, ¿no? Mucho. Y aquí le voy a dejar la caja con todos los productos, pero ahora vamos a sacar el pimiento choricero y ya lo vamos a echar a las costillas. Está buenísimo. Yo creo que le da un toque, ¿no? Está bueno. Yo la primera vez que lo veo hoy. En sí en bote, ¿no? Porque antes lo hacían aquí casero. A mí me ha hecho mucha ilusión venir y aprender una receta de Castilla-La Mancha y cocinar con usted porque siempre estoy cocinando sola con el móvil. La próxima vez te toco a ti. Bueno, va. Pues oye, Federico, muchas gracias por la invitación y por la comida. Ningún abuelo, ninguna abuela debería estar cocinando solo, así que si tienes la suerte de tener abuelo o abuela, comparte momentos con ellos, cocina con ellos y si quieres comparte sus recetas para que formen parte del Raicetario y nunca se pierdan. Bueno. Madre mía, cómo es Jandro, Cómo te deja ahí el pellizquito, Es muy bonito. ¿Dónde se puede? O sea, porque yo ya me voy a hacer de familia Suárez. Lo digo en serio, O sea, vamos a ponerlo aquí sobre impreso. Es verdad que yo no os conocía. Bueno, os conocía porque ya hace como 4 o 5 meses que Esther, familia Suárez, son tremendos, son súper guay, o sea, lo que hacen es muy bonito, todo eso, entonces lo estuve viendo. Pero ¿dónde se puede? ¿Cómo puedo formar parte de la familia Suárez, Dolo? Pues la verdad es que últimamente he de decir que ha sido un fracaso profesional mío. Me he salido de grandes distribuidoras. Anda. Sí, no podía perder tanto. Entonces, pues eso, el patio está muy duro. El patio está muy duro. Y nosotros hemos estado en grandes superficies, no voy a decir nombres. Estamos todavía presentes en algunas. Pero sí que para llegar a todo el mundo, si quieres conocer nuestros productos, lo más fácil que te diría es que vayas a nuestra página web. Porque hemos perdido puntos de venta, porque en unas condiciones, vamos... Leoninas. Sí, vamos, psicópatas. Claro, pero eso es, además lo que preguntaba, la página web, entramos en la página web que ahora estáis viendo sobre impreso en pantalla, porque de hecho,
voy a hacer un pequeño inciso. Yo tengo la misma crisis con la música. Yo tengo 3 discos, de hecho he tocado con Gurruchaga, tal, y al final tengo en Spotify, el otro día miré y tengo del último disco, tengo como 100 y pico mil reproducciones y me llega 2 euros. O sea, creo que son 120.000 reproducciones. Y estuve planteándome el salir de todas esas plataformas y distribuirlo yo. Es que es verdad que es muy complicado, es muy arriesgado. Pero si entramos en vuestra página, allí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a entrar en vuestra página, que estáis viendo ahora mismo sobreimpresionado, y a la cesta de la compra. Con la tienda online pues llegamos a los consumidores, ¿no? Y da igual si estás en un pueblecito pequeño o si estás en una gran ciudad, vamos a llegar a tu casa. Pero sí que la distribución, pues eso, ya es un ninguneo absoluto. Porque, oye, es que ha habido un caso concreto y otro que los he tenido que amenazar con denuncias en la AICA, que es la agencia... no me acuerdo las siglas, agencia de la cadena alimentaria, algo así, que nos protegen ante este tipo de abusos, ¿no? Porque es que hemos llegado a un punto en que ni siquiera te contestan, o sea, ni siquiera me dejaban salirme. Uf. Yo he dejado de servir pedidos mandando un burofax porque los emails ya no te ponen los teléfonos, ya te ponen un email del que no te contestan. Y pasan los días, las semanas, los meses, mandan los recordatorios, empiezas a mandar un misil, burofax, denuncia en la AICA, porque es que yo dejé de servir pedidos y me han estado medio año haciéndome los mismos cargos como si estuviera vendiendo. Como si estuviera sirviendo, ¿no? Incluso he aguantado años, y esto es que además voy a aprovechar la ocasión, porque hoy es que vengo muy reivindicativa, y voy a aprovechar el altavoz. Venga, voy a aprovechar, ¿no? Que esté aquí ya hoy. He estado aguantando cuentas durante años y me consta y sé de buen grado que es un problema muy común cuando somos pequeñas marcas, porque salvo una Coca-Cola, una gran marca que tienes que tener, que ahí tiene una capacidad de negociación más de tú a tú, pero con una pequeña marca es que no somos nadie. Ya. Es un ninguneo y un pisoteo de verdad que es bochornoso, ¿no? El decir, es que si no estamos consiguiendo un buen trato y no gano dinero contigo, porque yo he estado años, comía por servía, como se dice en mi pueblo. Sí. He mantenido cuentas que no me han dejado ni un duro de rentabilidad, pero que hasta que no me han costado dinero, todavía me estaba bueno, porque es un fondo de comercio, es un escaparate, a la hora de exportar a otros países es como que un aval de que eres una empresa seria, de que eres capaz. Pero joder, ya llega un punto en que es que mi venta me está costando dinero. Y que cuanto más te vendo, más estoy perdiendo. Más pierdes, ¿no? Pues no tienes derecho ni a irte. Claro. Ni a irte. Bueno, pues desde aquí pongámoslo fácil, ¿no? Para estas empresas más pequeñas, medianas empresas que cada día se levantan... Si es que yo digo que me lo pongas fácil. Es como con lo del feminismo. Es que yo no quiero ninguna ventaja. Quiero un trato humano y justo. Humanidad, o sea, un trato justo. No nos ponemos de acuerdo. Que os pongan fácil, por lo menos iros. Claro, claro. Que no os pongan dramas. O sea, es que de verdad, esto hasta que no lo vives y no lo sufres, es que cuesta creerlo el nivel de ya te digo, voy a decir psicopatía por no decir otros apelativos. En Murcia pasa mucho, en las empresas de pimentón hay muchísimas pequeñas empresas de pimentón que por desgracia no tienen con su mismo estatus a nivel de marca y demás, y también pues esas condiciones que tal, ¿no? De hecho me consta que también que son enemigos acérrimos de grandes distribuidoras, porque no pueden soportarlo, no pueden soportar esas condiciones. Entonces es muy importante para todas estas marcas la comunicación las salva, ¿vale? Las salva, por lo menos la hace visible. Relevante, visible. La hace visible, sí. Y realmente pues tiene ahí una vía no voy a llamarlo una vía de escape, es una vía de supervivencia que cada vez tiene más opciones realmente, como ha dicho, a través de la página web del comercio online y demás. Y luego las redes sociales, que ya no es solo vender, que las redes sociales, como tú bien sabes, no es vender directamente, sino es contar la historia, hacer branding y demás, y si además vendo, pues mejor. Pero dentro de lo malo está esa opción de vender directamente que verá que es más complicado, pero afortunadamente tenemos esa opción. ¿Y has podido salir solo ya de esas grandes empresas o todavía estás...? Una de ellas, que también lo voy a decir, es capital francés. Una de ellas conseguí que me dejaran en paz cuando les llegó la sanción. He estado 6 meses. Madre mía. Recibiendo facturitas, ¿eh?
Para que veáis, que al final... es que es increíble. Como... Y esto el consumidor no lo sabe. Bueno, ya igual hoy... Algunas veces igual hoy 3.000 ya lo saben, ¿no? Igual cuando lanzan 2000, estas grandes 3000. campañas del 3x2, eso no lo hacen ellos. Ya. Eso te llaman y te obligan. Te obligan a hacerlo, ¿no? Y son lentejas, porque como tú tengo 20 en la puerta. Bueno, yo creo que también cada vez hay el ecosistema digital, ¿no? Y cómo vivimos ahora, ¿no? Yo creo que hay un consumidor ahora más informado, más saturado, ojo. También, claro. Hay un consumidor hipersaturado, pero también un consumidor más listo, o con más posibilidades de ser más listo, en el sentido de que la información está ahí, tú no tendrías esa capacidad de vender online directamente a un consumidor si no hubiera ya un ecosistema digital, si no te llegan unas redes sociales, como decía Raúl, o una comunicación distinta, que ahí... cuando yo lanzo Soloca, lanzo directamente para vosotras, para esa tipología de marcas, claro. Porque creo que sois el futuro ojalá, debería serlo, el futuro, ¿no? Nuestras pequeñas marcas, nuestras marcas medianas de toda la vida, tradicionales, que nos han dado tanto y que nos siguen dando tanto, incluso sin saber que nos están dando, porque tú mismas dices, no, si no sabéis que nos obligan a hacer determinadas cosas, ¿no? Para, pues 3x2, ¿no? Y la marca sufre, ¿no? Claro, sufre, el consumidor se beneficia y no es consciente, ¿no? De cómo ha sido complicado, ¿no? Para la marca llegar a ese punto, ¿no? Es muy importante. Me parece muy interesante este tema, porque me parece que pone el foco la importancia de comunicar distinto para poder llegar a un consumidor distinto, para poder salir un poco de ese ecosistema perverso que hemos construido. Entre unos 4 o 5 operadores concentran más del 85% del mercado. Es bastante heavy. Es una bestialidad. Sí que nos salva eso, ¿no? Que hay un tipo de consumidor mucho más consciente, mucho más ético, que busca lo local y que está dispuesto a pagarlo. Pues desde aquí ya sabes que esto es lo local, o sea, entiéndeme. O sea, aquí, es el momento de la cuña, pues por favor, consumamos local, sí. marcas locales, marcas regionales, tradicionales, de las que ya nos no acompañan, de todas las nuevas marcas que salen, que la gente emprende cada día por levantar un negocio. Bueno, pues todo lo local, ¿no? Ese ecosistema maravilloso de marcas, de empresas locales y regionales que hay en España, que hay que cuidar, que hay también... Me encanta lo de la red social que ha dicho Dolo también, ¿no? De ser una red social humana, no solo Correcto. La red social de Meta, ¿no? De TikTok, ¿no? El consumidor no somos conscientes del gran poder que tenemos con cada eurito que gastamos. Total. Y esa es la fuerza de ellos, que nuestra inconsciencia. Nuestra inconsciencia, porque tú con cada euro que gastas estás generando empleo aquí o en otros sitios, estás contribuyendo a que se preserve el medio ambiente o a que se destroce. Entonces, cuando vamos a comprar la fruta y la hortaliza, miramos en el cartelito, que hoy en día hay una legislación muy bonita que te obliga a indicar el origen. El origen. Y si lo que produce tu paisano en España cuesta 5 céntimos más que lo que te traen de terceros países, joder, págalos. Porque eso va a redundar también en tu beneficio. Claro, pues ahí estamos, nosotros, para que la gente sepa eso. Que cada vez lo saben más, porque de hecho, o sea, por ejemplo, yo es verdad que soy consciente cuando voy a comprar que ya miro procedencias. Por ejemplo, aquí en el pueblo tenemos unas patatas que son del pueblo, locales, y yo voy a comprar directamente a la fábrica, que la tengo aquí a un paso. Hay también una leche que te acuerdo que lo miramos, Esther, también, que son también locales, que compras desde la web. Entonces, yo sí puedo, o sea, en mi caso, y yo me consta que muchos amigos míos también tienen esa conciencia. De hecho, mi madre la tiene. Mi madre ya mira dónde vienen las cosas. Claro. Oye, pero, y si te parece, para ir acabando, Esther, si te parece, pero, claro, hemos tenido un momento negativo muy bueno, pero cosas buenas de Familia Suárez. O sea, de la venta de la gente, del producto. O sea, el producto sabemos que es buenísimo, pero esta experiencia de trabajar en lo local y para lo local, aunque también sea global y que también exportas, ¿qué cosas bonitas hay?
Pues hombre, a mí se me llena la boca de orgullo, de orgullo y satisfacción, por supuesto. Nosotros tenemos eso, arraigo con la tierra, arraigo con el producto y, oye, generamos empleos. Cuando es la campaña del ajo, que es en verano, que es cuando se recolecta la cosecha, ahí estamos, incluso llegamos a ser más de 70 personas. Y de plantilla general, o sea, de normas, solemos brincar los 50 y oye, pues nos queda mucha satisfacción y a pesar de todo, y a pesar, y con todo, como dirían en mi pueblo, seguimos creciendo, seguimos luchando y generando riqueza económica y cultural. Pues yo creo que no hay mejor que eso, ¿no? La generación de riqueza en un entorno, la visibilización mediante todas estas herramientas al alcance para poner el foco en lo que preocupa. Sí. Y en ese sentido creo que Raicetario es punta de lanza de muchas cosas que podemos empezar a hacer para contar qué tenemos alrededor y cuál es la problemática, ¿no? que hay ahora mismo, que hay muchas. Pero creo que habéis elegido un camino duro pero bonito. Entonces, sí, como decía Van Gogh, en los caminos pavimentados no nacen flores. Preciosa, me encanta. Sobreimprímela, Alejandro. No, o sea, bueno, me la voy a imprimir, me voy a poner aquí. O sea, yo tengo aquí unos carteles que me motivan y ese cartel me encanta. Sobre los, o sea, sí, bueno. Esa frase es preciosa, la verdad. Bueno. Y ya sabéis cómo es esto, además de las redes. Sí. Va a venir el experto en redes sociales también, que es Raúl, a decirme en un minuto, ¿no?, qué es lo mejor de trabajar para una marca como Familia Suárez. Pues para nosotros ha sido un descubrimiento muy bueno porque realmente nosotros también somos muy locales, ¿vale? Nosotros llevamos trabajando en Murcia pues todos estos años y demás, y desde que estamos trabajando como agencia la mayoría de nuestros clientes son de ahí, pero cuando llegó esta oportunidad de mano de Rubí del Amo, pues nos encantó realmente porque poco a poco hemos ido descubriendo pues que puede ser, si no el que más, uno de los proyectos más auténticos con los que trabajamos. Y no es esa autenticidad se vive desde dentro, se respira y se comunica, ¿vale? De hecho, una de las cosas más guay de este proyecto, me acuerdo yo la primera vez que hablé con Dolo, que fue una telellamada de 1 hora y media o más, en la que yo siempre cuando voy a conocer a un cliente, yo le digo, pues como si fuera el diario de Patricia, oye, cuéntame tu historia. Esta es mi vida, Patricia. Sí, entonces ahí me contó pues, toda la historia. Lo callo. Todo, o sea, me lo creo. Filtro, cero filtro. Y es muy guay, y yo digo, pues nada, la sensación es que Dolo se había montado el coche, había conseguido las mejores piezas que había podido conseguir, las que estaban a su alcance, se había montado el coche, el chasis y demás, y ella lo conducía. Digo, y lo conducía sola. Dolo, no te preocupes. El coche, ahora lo que decía yo con Viraliza, y digo, no, vale. Yo sé que tú has trabajado este momento así y te ha llegado este momento, claro. Y está un poco, pues exhausta porque, claro, llevar toda la responsabilidad a nivel comercial, tirar de la empresa de la que formas parte a nivel de propiedad con tu familia y demás, y además tenés que estar pendiente que si la videoreceta, que si tal, digo, no, a ver, que nosotros trabajamos de otra manera, ¿vale? Nosotros te ponemos el coche y el conductor y tú nos dices por dónde sí y por dónde no. Que eso es lo más importante. Que es lo más importante, ¿no? Y entonces, nada, pues hemos ido descubriéndolo poco a poco y demás, y pues cada vez mejor realmente. De hecho, nosotros nos fuimos de viaje, fuimos más de la mitad de la agencia, nos fuimos con ellos 2 días, pues para conocer el pueblo, para conocer ese componente auténtico, porque realmente uno de nuestros valores realmente... Hay por ahí fotos que me mandaste, a ver si las recuperaremos para las piezas de... Claro. Y uno de nuestros valores precisamente está cerca de nuestros clientes en este aspecto y tener relaciones a largo plazo, porque nosotros no somos la típica agencia que llevamos 50 o 60 clientes, no, todo lo contrario, queremos tener un listado reducido para poder dedicarle la atención. Para poder dedicarle la atención y poder sumergirnos en su mundo, realmente. Sobre todo gente como ellos que son tan auténticos y tan cercanos y tan reales. De hecho, por ejemplo, Josemi, que es una de las personas que trabaja, Josemi y Paula, ¿vale? Que llevan un poco más su proyecto y demás, pues Josemi le encanta, el proyecto que más le gusta y se siente muy libre, muy guay. Luego a la hora de, pues incluso las microcampañas que hemos hecho, por ejemplo, este verano de junio, que era Vuelta al Pueblo y demás, que fue cuando fuimos a grabarle y demás, pues claro, los influencers le encantaba y además hubo uno que nos hizo un vídeo que ya te digo que con sus medios y tal, muy sencillo, pero coño, a nivel de reproducción, pues no sé si más de 1 millón y demás. Por eso te digo que con pequeñas cosas se pueden hacer grandes cosas. Los pequeños gestos son poderosos. Inspira mucha ternura, mucha emoción, mucha cercanía, mucha autenticidad.
y la gente se quiere sumar en ese aspecto. ¿Ves? Eso es lo que quería ya con esto terminar antes de terminar. Sí. Terminar antes de terminar. Esto es como tenía un jefe, decía, voy a hacer una breve introducción, eran 20 minutos, ¿no? Y era como, igual no era tan breve. Igual no era tan breve. Sí, cuando empiezan diciendo, os voy a robar poco tiempo, ya sabes que va a ser muy largo. Efectivamente. No, que sí que quería no perder el hilo en dos cosas que creo que son muy clave. Trabajar con valientes. Dolo. Esto no es peloteo, ¿eh? Ya habéis visto cómo es Dolores Suárez, que forma parte de la familia Suárez, que al final es una empresa que es familiar. Total, somos los 4 hermanos. Cruces, con sus mis cuñadas, mis primos, sí. Cómo es esta mujer, ¿no? El impulso, ¿no? El marca, sed valientes, ¿no? No pasa nada, tirar para adelante, ¿no? Con lo que tengáis, ¿no? Porque al final, si sois valientes, con un pelín de diferenciación se llega súper, súper lejos. Gracias por ser tú. Cuesta Lolo, mucho ser uno mismo. Lolo, y gracias a Raúl, que también tiene esa agencia, que después de traer esa campaña, ¿no? Dicen, ostras, que lo ha dicho Sí. Raúl antes, que su compañero es su cliente favorito, ¿no? Porque siente cosas distintas al resto de... También ¿no? son gente muy auténtica. Y por favor quiero mencionar a Productora Montaña, porque también hay gente maravillosa, que es el trabajo que está detrás, ¿no? Que no se ve y que ha hecho unos vídeos. No, yo te dejo el minuto de tu reel para que tú des las gracias aquí a quien... Maravillosa. La producción la hemos visto, De tu reel, si de este programa yo ya he visto por lo menos 20 reels. O sea, que pueden salir. O sea, hay 25 reels esta temporada. Es el segundo episodio, la segunda temporada, empezamos a lo grande, 25 reels. No, pero no quitamos la parte esta que me gusta a mí mucho, que es como mi mini momento, ¿no? ¿Me habéis traído algo? Ah, pues sí, claro que sí. este nunca lo perdemos, claro porque me gusta mucho porque... Bueno, pues como el programa se llama La Loca de lo local, yo también me identifico mucho con los locos. Me tenía que traer a mi Quijote. A mí Dios me dio cuerpo de Sancho, pero tengo el alma de Quijote y creo que ahora hacen más falta que nunca los Quijotes. Los Quijotes, las Quijotas, Y quiero enseñar este detallito, que lo hacen unas señoras de mi pueblo que han padecido el cáncer y bueno, pues se juntan para hacer artesanía, que también tiene su efecto terapéutico. Ay, qué bueno. Que los ajitos los hacen a mano, las Qué raíces son de bonito. verdad, con ajitos de verdad. Y todo lo que consiguen vendiendo la artesanía pues va para investigación contra el cáncer. Vale, tenemos la organización también para poderla sobreimpresionar cuando salgamos en este podcast, ¿no? Y que veáis todos aquí. Ya lo estamos viendo, ya te digo yo que lo estamos viendo ya. El árbol de la vida es una preciosidad, causa social importante también, una buena lucha ahí, ¿no? Y un comunicar desde aquí la importancia, ¿no? de la investigación, pero también de generar espacios seguros para paliar también la soledad y para paliar también las carencias que tienes cuando tienes un cáncer, ¿no? Sí, que no son solo físicas, también son claro, emocional, emocionales. totalmente. Yo creo que, claro, sigue habiendo, aunque todos somos conscientes de que antes o después lo vamos a pasar o nos va a tocar en alguien muy cercano, sigue siendo un tabú tremendo, como la enfermedad mental. O sea, vivimos una sociedad muy alejada, que vive de espaldas a todo lo que somos, ¿no? Somos efímeros, envejecemos, engordamos, nos salen arrugas, enfermamos y morimos. Y parece que esa parte de la historia no se puede contar. Y oye, no habría luz si no hubiese noche, ¿no? O sea, yo no quiero regodearme en la tragedia, ni en el drama, pero sí que también no nos dejan ser. Ya. O sea, hay unos tabús todavía tremendos, ¿no? Tanta información, tanta tal. También y luego lo más humano, lo más cercano, parece que tenemos que taparlo o esconderlo. No, yo creo que hay una corriente ahora, fíjate, Dolo, y con eso casi vamos a ir terminando, de visibilizar
esto, ¿no? Empezamos con la salud mental poco a poco. En la salud mental dijimos, pero ¿qué pasa con el suicidio? ¿No? Claro, que era un tabú grande, que no se podía hablar de eso, pues hablemos de esto. Que lamentablemente no deja de crecer. Creo que también ahí las marcas tenéis una oportunidad también de ser altavoces, ¿no? de ciertas causas sociales, ¿no? Y eso de social que hablábamos al principio, que gire la rueda y cambien las cosas también. Total. Con el impulso de todos, no solo de marcas, no pongamos solo el peso en las marcas, pero tenéis una oportunidad de ser altavoz, por ejemplo, de la soledad o de la España despoblada, con toda la legitimidad que tiene una marca como la vuestra. Me voy a ir despidiendo, ahora sí. Me encanta porque me voy a ir despidiendo, es como no me despido todavía. Sí, me voy a ir despidiendo porque ya no puedo agradeceros más que hayáis venido. Espero que hayáis estado a gusto. Mucho. Espero que... Demasiado, me suelto aquí a lo mejor demasiado. Bueno, Dolo. Ha sido Dolo y Dolores Suárez, han sido las dos cosas, que es lo que yo también esperaba que sucediera. Raúl, un crack. Viraliza, de Murcia, una de las agencias más guays con las que yo he tenido el gusto de cruzarme también. Así que gracias por venir. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y terminamos este primer programa de la temporada 2, que ya os avisaba que iba a ser muy emocionante porque nos acompañaba y por volver, que ya teníamos ganas de volver como la canción, ¿no? Y deciros lo que os decimos siempre, ¿no? Espero que hayáis disfrutado de este podcast, La Local, en la que hablamos con agencias, medios, creadoras, marcas también hoy. Y que os digo, pues que bienvenidos, bienvenidas a vuestro lugar.